¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gusto en saludarles. Bienvenidos a este programa a fondo, que hoy trata un tema, me parece fundamental para entender la realidad económica nacional y sobre todo su desarrollo en los siguientes meses o años, cuáles son los retos y cómo tenemos que articular políticas públicas y esfuerzos privados para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del mercado laboral mexicano, en dónde está, cómo se encuentra, quién lo mide, bajo qué metodologías lo miden, qué significan las palabras que regularmente ofrecen las instituciones públicas o privadas que tienen que ver con el mercado laboral y que pueden ofrecer información que nos quede, digamos, a modo para entender lo que sucede en nuestro país en materia laboral. Por eso agradezco de manera muy especial la presencia de personas que saben mucho de estos temas y que nos van a ayudar a entender la realidad del tema del que vamos a hablar en los siguientes minutos hasta completar una hora. Está Alice Crosser, profesora e investigadora del Colegio de México. Muchas gracias, Alice, por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Alice. Gracias, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, una institución fundamental en este país. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo, con Alice y todos los colegas. Muchas gracias. Ya se suma Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Muchas gracias, estimado Rogelio. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Eduardo, colegas, un gusto compartir con ustedes esta mesa, a la orden. Muchas gracias. Poco más adelante habrá de incorporarse también Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Pero bueno, miren ustedes, estimados amigos y especialistas que nos ayudan a entender esta realidad. En días pasados tuve la oportunidad de convivir con personas que no conocía. Empezamos a hablar del asunto laboral. Es una, pues digamos, una plática relativamente frecuente en algunas reuniones familiares o reuniones sociales, y me di cuenta que hay muchas personas que no saben qué es lo que dicen los indicadores oficiales o no oficiales en materia laboral, y quizá les sorprenda las primeras preguntas que yo quisiera hacerles, con el propósito de que quien nos sigue cotidianamente, quien nos ve y nos escucha, puede entender y salir de dudas en caso que las tenga con respecto a algunos indicadores. Entonces, las primeras preguntas es muy posible que les sorprendan a ustedes, que digan, qué bárbaro, ¿para qué me pregunta Eduardo esto? Bueno, les pregunto esto precisamente para que quien nos está viendo pueda salir de dudas, si es que tiene, y que seguramente las tendrá, con respecto al asunto laboral. Y lo primero que les preguntaría es, ¿por qué es importante para un país, independientemente que sea México en este caso, lo que más nos interesa, el medir y tratar de entender y tener la fotografía más precisa de lo que pasa en su mercado laboral? Alice, ¿quieres empezar? Con gusto, justo me iba a proponer como voluntaria. Es una pregunta no tan trivial como pretendes. En realidad es bastante importante saber cuáles pueden ahí ser algunos de los factores. Yo creo que principalmente es que mucha gente, la mayoría, depende de algún ingreso para sobrevivir. Y saber quiénes tienen un ingreso y de dónde proviene. Me escucho con eco, no sé si ustedes también, pero... Sí, ahorita vamos a tratar de limpiar un poco el audio, pero te escuchas bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí me escucho bien, muy bien, ya no me distraigo. Para saber quiénes tienen un ingreso del cual pueden sobrevivir, muy poca gente tiene un ingreso que no sea laboral del cual pueda sobrevivir, y para saber cuáles o quiénes, sobre todo, no tienen ese ingreso, ¿no? Cuántas personas son y a quiénes tenemos que llegar con otros objetivos para ayudarles, como por ejemplo políticas sociales. Entonces, eso es un primer objetivo, yo creo, importante, para el cual hace falta medir
indicadores como, por ejemplo, la población activa económicamente y sobre todo la no activa económicamente. Y ahí, si me permites, Eduardo, voy a hacer una primera acotación directamente. Si hablamos del mercado laboral, excluimos generalmente una gran parte de la población que es la que es la población económicamente o la no económicamente activa. Y esa en el país de México es casi un 40%, ¿no? 38, yo creo, algo así. Es una parte muy significativa de la población por arriba de los 15 años. ¿Y esa población qué hace? Pues esa población generalmente está en trabajos de cuidado o está estudiando, se dedica al hogar, está jubilada, pensionada, pero esa población también tiene que vivir de algo, ¿no? Y además tenemos que discutir qué tan no activos económicamente sean, porque cuál es la distinción entre lo que es productivo económicamente y lo que es, según, reproductivo, y ahí toca principalmente al trabajo de las mujeres que se dedican al hogar, ¿no? O al cuidado. Y eso es un tema, creo, que hay que discutir cuando se habla de la ocupación y del mercado laboral en general, y que frecuentemente se excluyen. Ese es importante y quiero que el público entienda nuestro punto de vista. Cuando vamos a buscar las estadísticas, cuando le preguntamos a la gente, obtenemos datos. Y esos datos finalmente se conforman una suerte de fotografía fiel del México, en el mercado laboral de México, en determinado momento histórico en donde se hacen los cálculos. Y a partir de ahí, bueno, lo que se supone es que el gobierno, las autoridades o el sector privado toman en consideración esa fotografía para articular políticas públicas o bien acciones privadas, digamos, para mejorar la fotografía que sea lo más justa posible en función del futuro del país. Y el gobierno, sobre todo, pues debería de conformar políticas públicas que precisamente respondan a la fotografía que está recibiendo a través de las estadísticas. Ahora, esto lo hacen todos los países. Pregunto y reitero mis disculpas por ir tan atrás en el inicio de este programa. Todos los países hacen cálculos sobre su mercado laboral, lo estudian, quieren saber, tener la fotografía más precisa posible. Las metodologías para obtener esas fotografías son homogéneas, o cada quien hace lo que se le pegue su gana, o más bien hay metodologías certificadas y recomendadas a los países para que sigan esas metodologías y puedan obtener fiel fotografía de su mercado laboral. Quien quiera participar, Rogelio. Sí, con gusto, Eduardo. Mira, sí, hay estándares internacionales, hay una asociación estadística internacional que hace recomendaciones, que fija criterios, que hace discusiones de expertos de todos los países, bueno, de muchos países asociados, y en los que se llegan a consensos de cómo, por ejemplo, medir la población económicamente activa, cómo medir el desempleo, cómo obtener mejores estándares sobre qué es informalidad, por ejemplo, ¿no? La definición de formalidad en México sigue un criterio que está en una cosa que se llama matriz de Hussman, ¿no? Muy técnico el asunto, pero bueno, la respuesta es sí, hay parámetros internacionales. México tiene un robusto sistema estadístico nacional muy consolidado y el INEGI tiene una trayectoria muy reconocida a nivel internacional. Y luego vino Coneval, aquí está José Nabor, no le voy a echar flores, pero ciertamente Coneval fue innovación, o sea, México innovó creando la medición multidimensional de pobreza, y Coneval ha tenido una trayectoria todos estos años también de producción de información en su tema, en su mandato, que es pobreza o evaluación de la política social, pero en este caso básicamente es pobreza, usando datos de INEGI, pero procesándolos, por ejemplo, para medir la pobreza, o esto de lo que supongo que vamos a hablar hoy, Eduardo, que es un termómetro, un índice que le llaman de tendencia laboral de la pobreza, que es, dado que el mandato es pobreza, decir, a ver, entonces, ¿cómo los datos laborales nos dan un termómetro que, aunque no sea la medición completa y la medición oficial, nos dé una idea de cómo va el asunto? Y hay una serie de estadísticas del INEGI que Coneval procesa, y que el dato más central desde nuestro punto de vista, no sé qué diga José Nabor,
pues es cuánta gente en México el ingreso laboral no le alcanza para comer. Y ahí andamos, de una vez adelanto, Eduardo, ahí andamos en 37.7%, o sea, 38 personas en México, el ingreso laboral no se alcanza para comer, con datos de INEGI procesados por Coneval. Ya me adelanté lo que debería haber dicho Nabor, pero para reconocerle que Coneval es una institución muy sólida del Estado mexicano y que son, en datos somos muy fregones, lo malo es en las políticas, perdón. Eso. Iba precisamente para allá, porque hay personas que no le creen a los datos, ¿no? Y les dices, no, es que son datos que se obtienen de manera seria, responsables. O sea, no nos están inventando los números ni nos están viendo la cara, Nabor. O sea, podemos decir que los datos estadísticos o los indicadores en materia de mercado laboral que tenemos en México son cifras confiables, seguras. No hay nadie que las esté manipulando para ofrecer una realidad que no existe. Es correcto, te saludo de nuevo con mucho gusto, estimado Eduardo, también como Alicia, el propio Rogelio. Retomo un poco los planteamientos de los colegas previamente sobre tu pregunta inicial, Eduardo, en cuanto a la importancia para un país de tener estadísticas del mercado laboral. Y justamente es muy relevante porque me parece que entre el que un país pueda conocer el desarrollo, la evolución, las tendencias de su mercado laboral, junto con otra variable clave en la economía que es el Producto Interno Bruto, pues le da evidentemente un panorama de cómo va evolucionando en términos de crecimiento económico, pues sus propias estructuras productivas. También complementar un poco lo que ya decía Rogelio en cuanto a estas normas o estas cuestiones que que nos hemos podido acordar como países, pues están marcados a través de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es el ente a nivel internacional que de alguna manera ha regido a lo largo del siglo pasado y estos años del presente siglo, pues la manera en cómo se pueden de entrada definir ciertos aspectos de los mercados laborales internacionales, como puede ser qué es el trabajo infantil, qué es el trabajo forzado, algún tipo de libertades sindicales, los convenios o negociaciones sindicales. Entonces, ese es el marco normativo que a nivel internacional se ha desarrollado, justamente, reitero, a través de la Organización Internacional del Trabajo, para que este ente que está ligado a la Organización de las Naciones Unidas, pues la mayoría, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría de los países cuenten con un marco metodológico de definiciones, conceptos e inclusive también normativo del mercado laboral, tanto a nivel internacional, y a partir de ahí ya desagregamos al ámbito nacional, que efectivamente pues es el INEGI como la oficina estadística oficial del Estado mexicano para recabar cualquier tipo de información, pues va generando diversas encuestas de ese tipo. En ese sentido, por parte del Coneval, cada que INEGI hace pública la encuesta nacional de ocupación y empleo, también para tu auditorio, Eduardo, muy puntualmente, esta encuesta es una de las encuestas que tiene hasta cierto punto esta especialización por parte del INEGI del mercado laboral de nuestro país, tiene una cobertura nacional y estatal, y eso nos permite a los usuarios pues tener estimaciones tanto en promedio nacional como para cada una de las entidades federativas del país. Y a partir de ahí, efectivamente, cada trimestre Coneval da a conocer los datos de pobreza laboral. A lo mejor me estoy adelantando un poco, pero comienzo ya con la definición de pobreza laboral, de acuerdo a lo que hemos trabajado desde el Coneval, pues es la comparación solamente de los ingresos laborales de las personas. Esta información la retomamos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. El ingreso laboral de las personas lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Efectivamente, tenemos ahí los rubros que tenemos en cuanto al valor monetario de la canasta alimentaria. Muy rápidamente, ¿qué es la canasta alimentaria? Pues es un conjunto de un poco más de 25 productos alimentarios, tanto en el ámbito urbano y rural, que tienen que ver con los requerimientos mínimos nutricionales por persona, que en su momento también desarrolló el Consejo, y a partir de ese comparativo hacemos qué porcentaje de la población, a partir de sus ingresos laborales,
puede o no acceder a esta canasta alimentaria. Y efectivamente, en este primer trimestre de 2023, reportamos desde Coneval que un 37.7% de la población está en situación de pobreza laboral. Es decir, 37.7% de la población, sus ingresos laborales exclusivamente no les son suficientes para adquirir la canasta alimentaria en un promedio nacional. Una de las cuestiones fundamentales, muchas gracias, José, una de las cuestiones fundamentales que da el periodismo es que nos obliga a estar en contacto con realidades muy diversas y tener contacto muy estrecho con circunstancias que uno ni siquiera se imaginaba. En lo que a mí respecta, conocer la pobreza en los años 70, conocer la pobreza cuando daba yo todavía como estudiante, conocer la pobreza en Chiapas o en Oaxaca o en Hidalgo o en cualquier otro estado, o sea, para quien tenga 3 grados de sensibilidad, terrible ver esos marcos de pobreza que existían en el país y que muchos jóvenes no conocen porque no tienen contacto con esas realidades. Y yo veo las estadísticas y me parece inconcebible que hoy tantas familias mexicanas tengan empleo y aún así no tengan la capacidad para comprar 2 canastas básicas, que es para sobrevivir. Entonces, uno se pregunta como mexicano, ¿qué no hemos hecho bien, Alice? ¿Por qué este país, que es tan rico, que tiene tantas virtudes, que tiene tantos talentos, que tiene tantas playas, que tiene diversos ecosistemas, que tiene una variedad de riquezas regadas por todos lados, de veras que Dios se pasó con México? ¿Por qué, a pesar de tener todas esas ventajas, en este país no hemos podido avanzar en combatir la pobreza y darle un marco medianamente razonable de dignidad a las familias, a la mayor parte de las familias mexicanas? Eduardo, eso me pregunto todos los días y yo, no siendo mexicana, sí puedo alabar al país de forma mucho más excesiva que tú todavía, sin pecar. Yo creo que tiene que ver a grandes rasgos con la mal distribución de ese ingreso y de la riqueza del país, que sí existe, ¿no? México no es un país pobre, es un país con una distribución muy mala de sus riquezas. Tenemos personas sumamente ricas en este país y por lo tanto la contraparte es muchas personas muy pobres. Entonces la cuestión es, habría que redistribuirlos. Ahí lo interesante es que la gran mayoría de los mexicanos desearía una distribución mucho más egalitaria, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque también la mayoría o casi una mayoría vive en pobreza y desde luego una mayoría en pobreza y o vulnerabilidad. Pero en el momento de la redistribución las personas son un poco más cuidadosas de sus deseos. Resulta que quisieran una distribución, hemos hecho una encuesta acerca del asunto, quisieran una distribución más o menos como la de Francia o Canadá, pero no quieren pagar los impuestos o cargar con esa responsabilidad redistributiva que tendrían esos países para llegar a esta distribución, ¿no? Entonces hay una falta de una renuencia, gracias, una falta de compromiso con políticas de redistribución que podrían llevarnos a una situación más equitativa, ¿no? Que también, pues para tener políticas sociales, para tener cualquier política, en realidad se necesita un ingreso para el gobierno, el Estado, y ese ingreso tiene que venir en gran parte de los impuestos. Y si ese dinero no existe, si esos impuestos no pueden costear las políticas equivalentes a políticas sociales, laborales incluso, pues probablemente no va a cambiar muy significativamente la situación. El segundo tema ahí es algo coyuntural, que es que acabamos de pasar o estamos apenas pasando una pandemia y sus consecuencias, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en casi todos los indicadores de bienestar social, incluyendo los de empleo y de ingreso, desde luego, para una gran parte de la población disminuyó significativamente el ingreso y el bienestar en esos años de la pandemia, ¿no? Y muchos perdieron familiares, amigos, etcétera, pero más allá de eso, incluso las personas que no estaban afectados en términos de salud, se vieron afectados en términos económicos, porque disminuyó el trabajo en el sector laboral, cayeron muchos trabajos por cuestiones de la falta de demanda, etcétera, ¿no? Muchos factores que podemos hablar si quieres después. Pero el asunto es que en ese momento las personas
pues vieron su situación, o incluso personas que estaban un poco por arriba de la pobreza cayeron en esa situación por una disminución de sus ingresos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema no solo estructural, como es de la desigualdad en México, que lleva décadas y pues sabemos que existe, pero también aumentó esa situación durante la pandemia, porque no solo muchas personas perdieron su ingreso, sino también las personas más ricas del país sí aumentaron sus riquezas en este momento, ¿no? Y no solo en comparación absoluta, o sea, no solo aumentaron en términos para México, sino incluso a nivel latinoamericano fue más grande la ganancia de los ricos mexicanos que en otros países, ¿no? Eso es algo que hay que considerar también. Sí, decían que los científicos que regularmente las guerras y las pandemias ayudaban a ajustar un poco la inequidad en el mundo y en esta ocasión la pandemia del 2020 acentuó la riqueza en las personas que estaban ricas y acentuó la pobreza en las personas que ya eran pobres. Y lo refiero, aunque vamos a ir a una pausa, a que en los recientes indicadores del mercado laboral mexicano se habla de un índice de desempleo que algunos aprovecharon esto para echar las campanas al vuelo y prender los cohetes y hacer fiesta. Y es inconcebible que coexista un indicador que es tan bajo en cuanto a desempleo se refiere, mientras hay tanta informalidad y sobre todo hay tanta imposibilidad de que las familias mexicanas compren los alimentos mínimos necesarios para subsistir o sobrevivir. Un asunto del que hablaremos y que le gusta mucho a Rogelio después de una pausa. Ahí están los datos más recientes en materia de mercado laboral mexicano, que sirvió para que muchos compañeros en el periodismo pues señalaran que estábamos en niveles históricamente bajos en el empleo y que estábamos con esto demostrando el buen rumbo de la economía y a veces pues perdemos de vista que hay otros elementos, otros números a los que hay que observar de manera muy especial. Tenemos puestos de trabajo registrados ante el IMSS en niveles históricamente altos, indudablemente. Después hay otra gráfica más, salario promedio, son datos que maneja el gobierno federal y que distribuye el gobierno federal. Indudablemente, como nunca antes se ha hecho un esfuerzo para aumentar sobre todo el poder adquisitivo del salario mínimo. Eso nadie lo puede desconocer ni regateárselo al presidente. Después hablamos del desempleo, hablando de niveles de desempleo históricamente bajo también en varias décadas o en varios sexenios. Y después porcentaje de desempleo trimestral, en fin, por país, también son datos oficiales que maneja el gobierno, en donde vemos que en México es de las naciones escogidas ahí en esa gráfica que tiene el menor desempleo. Sin embargo, pues lamentablemente lo que gana gran parte de la base laboral en el país no alcanza para cubrir lo más elemental de sus necesidades, Rogelio, y este es un asunto que nos hace pensar que no nos podemos ir con las fintas de las estadísticas, por más que estas estadísticas sean confiables y vengan de metodologías internacionalmente probadas y muy justas y de organismos serios que no alambrean las cifras, las cantidades, Rogelio. Correcto, Eduardo. El problema no es las cifras, no es la metodología. El INEGI es totalmente confiable y sus estadísticas son de las más robustas. Eso no es el problema. El problema es entender qué dicen esas estadísticas y cómo se adoptan. Quizá, digamos, si la crítica se quiere hacer al INEGI, que yo no la haría, es no enfatizar más qué realmente dice la tasa de desocupación. La producción nos hizo favor hace rato de poner la lámina que refleja el diagrama de INEGI sobre desempleo, que es nuestro análisis, que es que en México el desempleo, por lo menos, y aquí vendría una discusión académica, pero por lo menos parece que habría consenso en que tiene que incluir, y el INEGI lo dice en su comunicado, tanto a las personas desocupadas
como a las personas disponibles. Vamos a la primera gráfica, que es importante lo que señala, porque ¿sabes por qué? Que muchos mexicanos no sabemos interpretar o saber, tener la referencia de qué es lo que dicen esos datos. La primera donde estaba, o no sé si fue la primera. Donde estaba el diagrama INEGI, a ver la segunda. Donde está, donde habla de que cuál sería el desempleo. La PEA y la PNEA. No, antes. Donde estaba la PEA, la población económicamente activa y la población. Se resume, no, aquí. Esa no. De la primera que presentamos, de las primeras que presentamos en el programa. Vámonos hacia atrás, en el primer bloque. Ese es importante. Porque lo que decía Alice es muy claro, o sea, la división es entre población, ahí está, entre población económicamente activa y población no económicamente activa. Esto es muy claro en los estándares internacionales. Ahora, INEGI habla de desocupación y el uso de la palabra es clave, es personas que no trabajaron ni una hora en no sé cuánto, creo que en el mes anterior o en las 2 semanas anteriores, y si no trabajaron, bueno, o que trabajaron, bueno, sí, que no trabajaron y que buscaron activamente trabajo. Las de abajo, las disponibles, que por cierto están en la no económicamente activa, porque esa es la clasificación internacional, son personas sin ningún impedimento para trabajar, con interés y disposición para trabajar, pero o que ya no buscaron, porque saben que no hay, o porque no salieron en ese momento a buscar, y esas son otros 5.4. Esos están en la banca, para hablar en términos balompédicos, están en la banca. Así es. Están en la banca y en cuanto se abren oportunidades de empleo, de ahí es de donde crece. Perdón, pero discúlpenme todos, pero el movimiento de la población económicamente activa se da de ahí. O sea, cuando realmente crece es cuando la población disponible se reduce. Y el mejor ejemplo empírico que tenemos, y espero estén todos de acuerdo y se recuerden, cuando se cayó la población económicamente activa en los primeros meses de la pandemia, 12 millones de personas, la desocupación no subió ni medio punto porcentual, pero lo que subió fue 14 millones en la población disponible, porque obviamente no salieron a buscar trabajo porque nadie podía salir de su casa. Más ejemplo empírico no puedo dar. La otra es darles la argumentación que da CEPAL de que esa población desalentada, o sea, disponible, pero desalentada de buscar sin impedimentos, es una población que está en condiciones críticas y que tiene que tomarse en cuenta. Porque la diferencia con España, con el Reino Unido y con Alemania, es que ahí hay seguro de desempleo. Si no dices que estás saliendo a buscar y no puedes demostrar que estás saliendo a buscar trabajo activamente, pierdes el seguro de desempleo. Esa es la diferencia. Entonces, yo sí creo que eso de creer que México tiene 2.8, 3%, pues sí, de desocupación sí, pero ese no es el desempleo. Y luego viene la informalidad, Eduardo, perdón, ¿quieres intervenir? Que es, sí tienen trabajo, pero ¿qué trabajo es? Antes de llegar a esa parte que es importante, población no económicamente activa. Quiere decir que tienen ganas de trabajar, pero no pueden hacerlo, porque tienen otras labores, si no tienen otras funciones dentro de su familia, ¿es correcto? Sí, pero solo la disponible, porque la otra, como decía Alice al principio, es la no disponible, que son 2 situaciones sobre todo, bueno, 3. Una, estudiantes, padrísimo, que de 15, de 16, de 18, 19, qué bueno que no estén disponibles porque están estudiando, maravilloso, ahí tenemos 17 millones. Personas jubiladas y adultas mayores de 65, 70, etcétera, no debieran ser consideradas, está bien, deberían vivir de su pensión. Y luego, 16 millones de personas no disponibles para trabajar porque trabajan, pero en su casa sin remuneración, y ahí el 95% son mujeres. Es una exclusión de género, pero eso sí yo no creo. Nosotros preferimos no llamarles desempleadas porque sí es forzar el concepto, pero sí son mujeres excluidas de la economía porque no tenemos un sistema de cuidados que permita incluirlas y que permita que mejoremos nuestra tasa de participación laboral de mujeres, que es una de las más bajas, no de la OCDE, de América Latina. Estamos abajo de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, o sea, de economías que son parecidas o hasta un poco menos desarrolladas que la mexicana. A ver, déjame preguntarle a Alice, o sea, quiere decir que esas mujeres que cumplen una función específica en casa, cuidando a alguien, al niño, al abuelo,
que podrían estar trabajando, pero tienen que cumplir ese papel dentro de la casa. Esas personas podrían incorporarse a ser trabajadoras, Alice. Podríamos hacer el esfuerzo de que esto se presentara y presento también, por cierto, a Héctor Márquez Pitol. Y tan pronto termine, Alice, me gustaría conocer tu punto de vista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor. Alice. Pues yo consideraría que ya son personas trabajadoras, ¿no? Ya trabajan. Si alguien de ustedes ha hecho alguna labor doméstica o de cuidado en su vida en algún momento, sabe que es bastante pesado y la verdad muchas veces es más pesado que muchas otras actividades, ¿no? Y además, pues no hay remuneración, entonces ni siquiera hay reconocimiento y está en el hogar y pues la verdad pocas veces nos dicen qué chido que lavaste los trastes, ¿no? O que cambiaste al niño o algo así. Cosa que podríamos sí hacer, ¿no? Es una decisión como sociedad decidir cómo remunerar o cómo apreciar esas labores. O sea, podríamos, en relación a tu pregunta, podríamos en un principio decir que hay un sueldo para esos trabajos. Entonces, en ese momento se volvería toda esa población económicamente activa, porque ganaría un sueldo por ese trabajo, ¿no? Y ese podría ser en función, bueno, podría ser una transferencia, es cuestión de las personas que saben mejor cómo diseñar esas políticas, pero sí se puede hacer, ¿no? Incluso, ¿eso ya se hace en otros países? Pues hay países, bueno, por ejemplo, en Alemania hay un dinero que se paga al tener hijos, que es hasta que tienen 25 años los hijos, es un dinero que va hacia los padres, obviamente eso es en una especie de, no quiero llamarlo reconocimiento, pero sí es un apoyo económico a esa labor, ¿no? Lo que pasa en México es que muchas veces cuando las mujeres, sobre todo son mujeres, como ya dijo Rogelio, el 95%, cuando ellas se insertan al mercado laboral remunerado, el trabajo que hacen ellas es ocupado por otras mujeres, ya sea de forma remunerada o no remunerada. Eso pueden ser las hermanas, madres, abuelas, lo que sea de esa mujer en particular, o en personas que van a insertarse como trabajadoras domésticas en ese hogar, que van a ser remuneradas, pero se siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces hay un tema muy, muy fuerte de género, como ya mencionó Rogelio también, y además una cuestión de qué consideramos trabajo. Es una cuestión mucho más filosófica, podríamos pensar, que como país apreciamos como trabajo y qué vale la pena remunerar, ¿no? Y mencionó hace un rato José Nabor el tema del PIB. Obviamente el trabajo que se hace en el hogar contribuye al PIB, aunque no esté calculado en ese número. Y hay estudios, y no les puedo citar el número exacto, pero hay estudios que dicen que es hasta la misma cantidad del PIB medido que contribuye el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, sin ese trabajo, hay anécdotas y hay pues historias de países o contextos donde las mujeres decidieron parar. Incluso en México hubo una ocasión hace un par de años donde el impacto sí se nota, ¿no? Si las mujeres, por ejemplo, o las personas trabajadoras del hogar deciden no laborar un día, resulta que sí tiene un impacto en la economía, ¿no? Entonces sí es una decisión, para reiterar ese punto, que decidimos no honrar económicamente eso que sí es trabajo, como todos sabemos. Gracias, Alice. Héctor, estamos en el contexto, para conocer tu punto de vista de lo que estamos hablando, es que vemos que hay algunas cifras que pueden ser interpretadas de manera muy alegre, como la tasa de desempleo más reciente publicada por las autoridades, pero que no necesariamente reflejan una foto real de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Te escuchamos. Sí, correcto. Bueno, hay que ubicarnos, sí, la última tasa que, por ejemplo, dio a conocer el INEGI todavía es del 2.8 y eso diríamos, oye, pues casi es pleno. En otros lados donde yo lo he visto, como en Panamá, así muy bajo, y pues eso es pleno empleo, ¿no? Claro. Sí, pero recordemos que en México se incluyen dentro de esa tasa pues, todos los informales. Entonces, oye, también todos los que están en la informalidad están trabajando, por lo tanto, no están desempleados. Entonces, pues bueno, ahí ese gran vicio, o sea, algo comentabas hace rato y sí, pues diríamos qué clase de empleo. Entonces, si hablamos que la informalidad sigue en el 55, entonces la formalidad es 45 y ya luego aplicar ese porcentaje de desempleo, pues como que dirías,
ya casi es, ¿cuál es la expresión? Ocioso o algo así, luego decimos, ¿no? Ya para qué me das esas cifras si el problema es toda la informalidad, ¿no? En ese sentido, José, ¿hay esfuerzos para ajustar la metodología o bien agregar a los indicadores algunos otros que nos permitan ser más justos en la apreciación final de la fotografía del mercado laboral mexicano? Bueno, evidentemente cada encuesta que levante el INEGI en algunas ocasiones emiten convocatorias de consulta pública para que justamente los académicos interesados en los temas puedan sugerirles al INEGI y a partir de estas consultas públicas el propio instituto pueda generar algunas adecuaciones a sus levantamientos. Evidentemente, seguramente en el caso de la NOE, en los siguientes meses podría haber una consulta pública por parte de INEGI para tal fin. Quiero retomar un poco el dato de trabajo doméstico no remunerado. Aquí a la mano tengo el dato que referenciaba Alice sobre la representatividad en cuanto al Producto Interno Bruto, de acuerdo a la información del propio INEGI de la subcuenta satélite de trabajo. Casi 26% del Producto Interno Bruto es la estimación que realizó el INEGI para 2021, que representa el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, creo que es para seguir con el tenor de las participaciones previas, es importante destacar justamente esa parte de población ocupada, de población no disponible que están tanto estudiantes pensionados, pero me parece muy relevante, evidentemente, el tema de las mujeres que realizan mayoritariamente el trabajo doméstico no remunerado. A partir de ahí, evidentemente, debo decirlo, el Consejo, el Coneval, se concentra en cuanto a la información de la población ocupada para realizar las estimaciones de pobreza laboral. Pero me parece que desde ahí podríamos tener también a destacar desafortunadamente algunos datos que acompañan esta publicación por parte del Consejo, pues es la brecha salarial que aún persiste entre hombres y mujeres al día de hoy. Desafortunadamente, de acuerdo a los datos que retomamos en cuanto a promedio nacional, tenemos que los trabajadores hombres en nuestro país ingresaron en promedio, su ingreso laboral real fue de 7,480 pesos para el primer trimestre de 2023, mientras que las mexicanas, las trabajadoras mexicanas en nuestro país ingresaron en promedio 5,860 pesos en promedio para este primer trimestre de 2023. Es decir, los hombres, los trabajadores mexicanos ganan 1.3 veces más que las mexicanas. Obviamente, si hacemos la desagregación por algunos subsectores de la economía, pues la brecha se puede ampliar mucho más. Entonces, creo que ahí tenemos evidentemente temas pendientes en la agenda nacional que obviamente el tema de formalidad, seguramente un poco más adelante volveremos a andar ese tema, pero me parece que también importante que este país, como varios otros de la región de América Latina, necesita urgentemente generar las políticas públicas que puedan ir cerrando esta brecha salarial, porque si por sí tenemos ese gran número de mexicanas que realizan trabajo doméstico no remunerado, las que sí laboran, las que sí están insertadas en el mercado laboral, desafortunadamente ganan en promedio un 30-35% menos que los trabajadores hombres en el país. O sea, esas estadísticas, Alice, teniéndolas aquí, siendo las más recién calientitas, pues recién salidas del horno, deberían ser sujetas de análisis inmediato del gobierno o de los gobiernos para tratar de tomar medidas, a ver qué no está funcionando o qué está funcionando, si fuera el caso, para tratar de mejorar nuestro mercado laboral. ¿Es así como se deberían de hacer o así como se hace? Sí, obviamente, como ya dijimos hace un rato al principio, los números están para analizarlos y para aprender de ellos y para, en base a ellos, mejorar la situación si no estamos de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que usar estos datos nuevos y viejos. No es un problema nuevo, en realidad. O sea, esta situación de problema de desigualdad de género, de la brecha salarial, existe desde hace mucho tiempo. O sea, tampoco podemos sorprendernos. Más bien nos podríamos sorprender de que todavía exista, ¿no? A pesar de que sabemos que está ahí y que sabemos que, por cierto, México no es el único lugar donde existe, ¿no? En todo el mundo existe esa brecha, pero es de tamaños diferentes en diferentes países, ¿no? Una cosa que es particular en México es que no hay un sistema de cuidado. Entonces,
claramente ahí hay un lugar donde se podría empezar con una política para mejorar la situación de la brecha de género, de brecha salarial de género, Sí. perdón. Porque una cosa que pasa ahí es que hay ¿cuál es el contrario de premio? Pues es un rezago, un castigo para el embarazo o para tener hijos, que les pasa a las mujeres cuando se salen del mercado laboral por tener hijos. Después, si es que se reincorporan al trabajo remunerado, nunca regresa, o muy probablemente no regresará, su ingreso al nivel antes. Y para los hombres que se vuelven padres, sí regresa hasta, bueno, en casi todos en muchos casos regresa hasta el nivel anterior, y sube más el ingreso yo creo que medio año o un año después de haber tenido hijos, ¿no? Entonces, ahí la brecha de género en gran parte se genera en el momento de tener, o se consolida en el momento de que las personas decidan o las familias decidan tener hijos, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer algo y ahí podría empezar una política para mayor igualdad de género. Héctor, esa propuesta, esa idea, a ver, espero que no se malentienda mi pregunta, pero ¿la aguanta la economía o lo aguanta una economía como la mexicana? ¿Empezar a migrar a sistemas de cuidado? A sistemas de cuidado, sobre esta brecha de género, ¿correcto? Sí, sobre todo de empezar a Sí. apoyar a las mujeres que por circunstancias que ya he descrito, Alice, Sí. no pueden incorporarse o seguir en sus trabajos anteriores. Sí, mira, a ver, déjame aportar un par de datos también más y darte ahí mis comentarios. Un dato aparte son los del IMSS. Muchas veces para estos temas vale la pena también escuchar el del IMSS, porque pues los del INEGI luego pues es encuesta, y acá los del IMSS pues son los datos duros que realmente fueron registrados. Entonces, sin embargo, sí hay una brecha salarial. Ahorita el dato que sacó esta semana el IMSS es que el salario mínimo promedio de los mexicanos es 16,219, pero el de hombres es 17,068 y las mujeres 14,923, un 15% de diferencia. Ahora, ¿por qué en el IMSS aparecen estas diferencias? ¿A qué se debe? Bueno, el puesto en el que está registrada la persona, imaginémonos una empresa que conozcamos ahí contigo, llegan hombres, mujeres pretendiendo un puesto, y sí se llega a dar que para la misma posición lleguen hombres y mujeres, pero ese no es tan fuerte la diferencia como otro, que es cuando hay diferentes vacantes, no es el mismo puesto, y normalmente las mujeres, por esta, digamos, falta de cultura empresarial que hemos tenido en varios países como México, no han aspirado, no han podido llegar a las posiciones más altas, gerenciales y directivas. Entonces, cuando tú revisas todos los sueldos que tienen hombres y los que tienen mujeres, se debe más que otra cosa a eso, a que la mayoría de las mujeres están en posiciones menores. No se dio tradicionalmente la oportunidad para que las mujeres ocupen puestos directivos. De hecho, es todavía una tarea que tenemos que pasar, que sí tiene que darse, el que empiece a haber en todas las organizaciones, en todas las empresas, por lo menos la misma cantidad de mujeres y hombres en las posiciones gerenciales y directivas. Entonces, de ahí que exista esta brecha de mucho tiempo. Las oportunidades laborales son lo que tenemos que trabajar para que se den en igualdad de circunstancias, y si no hay una política, fíjate bien, no la oportunidad, sino la política como tal en la empresa, de que tiene que haber el mismo número de hombres y mujeres en las posiciones gerenciales y directivas, eso no va a ocurrir en esa organización. Así que se requiere que se establezca, y entonces sí podríamos hablar de que los sueldos promedios que tienen esa empresa van a poder ser mucho más similares. Rogelio, tu punto de vista antes de ir a una pausa.
Yo me regreso al asunto del sistema de cuidados para que las mujeres que lo requieran, que así lo decidan, puedan participar sin estar con el asunto de que se tienen que quedar en su casa cuidando niños pequeños, niñas pequeñas o personas enfermas, en fin. O sea, la obligación patriarcal de que las mujeres cuidan es un asunto cultural y no es un asunto privado, lo privatizamos hacia los hogares, tiene que volverse una política pública, a eso le llamamos sistema de cuidados o sistema nacional de cuidados o incluso la economía del cuidado, que permitiría que todas las mujeres que quieran puedan participar de la economía. Eso requiere, por supuesto, un presupuesto, pero es el presupuesto que más inversión daría, más retorno a la inversión daría en el más corto plazo, porque los cálculos son del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la incorporación de las mujeres a la productividad remunerada, porque tiene razón totalmente Alice, que el trabajo es productivo, nada más que no se le llama así porque no está remunerado, pero sí está calculado bien por el INEGI su valor. O sea, el INEGI hace cosas muy buenas, pero las tenemos todas separadas, ¿no? Una es ese cálculo y otro es la población, les llama población no económicamente activa y ahí es donde todo se descompone. Entonces, el asunto del sistema de cuidados claramente puede ayudar a esto, pero yo sí regresaría, si nos permites, Eduardo, a ver dónde está la raíz de la precariedad laboral de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos en este país. O sea, eso que llaman informalidad es un eufemismo para ocultar que el problema es precariedad. Y básicamente el uno de la precariedad son bajos salarios. De eso me gustaría hablar porque eso es lo que genera pobreza. Espero que mi colega José Nabor esté de acuerdo. No es la única causa, pero me late que es la central. Sí, vamos a una pausa y en la parte final del programa podremos atender este asunto que es un ejército lamentable que no hemos podido, y me parece que hay que buscar otras alternativas para que ese asunto de la informalidad se vaya venciendo en el país, y lo escucharé con mucha atención después de una pausa comercial. Nos gustaría mucho iniciar contigo, Alice. ¿Qué tendríamos que hacer para vencer efectivamente la informalidad laboral? Le daría la palabra a José Nabor, que es el experto en este tema. Sí, José, por favor. Muy puntualmente, claro que se podrían hacer muchas cuestiones, pero evidentemente es la procuración en cuanto al Estado mexicano de incentivar el empleo formal a través de varios mecanismos, como pueden ser incentivos fiscales, colaboraciones público-privadas. Me parece que el desarrollar clústeres productivos regionales debería ser también un mecanismo que pudiera incentivar la creación de empleo formal, ya que muy rápidamente, si vemos la asociación entre informalidad y pobreza laboral, pues hay estados como las Baja California Sur y Baja California Norte, tienen 15 y 18% de promedio de pobreza laboral, mientras desafortunadamente estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen entre 55% y 60% de población. Entonces, claramente es dotar de incentivos fiscales, productivos, para el desarrollo de clústeres regionales que puedan incrementar el empleo formal al interior de las entidades estatales del país, como uno de varios mecanismos que podrían funcionar en el corto y mediano plazo. Héctor. Sí, bueno, fíjate que actualmente estoy haciendo un estudio precisamente para ver todo lo que influye y llegar a propuestas concretas, porque esa es la tarea que nadie le ha entrado. O sea, le estamos entrando vamos a disminuir la jornada laboral, aumentar vacaciones, pero a ver, a lo que hay que entrarle es a la informalidad. Y bueno, el promedio, ya lo decíamos, es el 55%, pero si lo comparamos aquí dentro de nuestro México, hay estados que están mucho mejor. Chihuahua, Coahuila, por ejemplo, son los mejores, 34 y 35%, y sin embargo otros que están horribles como Oaxaca y Guerrero con el 80%. 80%, sí. Entonces, ¿qué han hecho bien aquellos estados versus los otros? Y cuando me preguntan algo, si tengo que decir una sola cosa que realmente ayuda para que la gente se vaya a la formalidad, es que lo único que genera empleo en la formalidad es la inversión. Y para no descubrir el hilo negro, simplemente hay que buscar a países que lo han logrado. Sí. El ejemplo para mí más fresco es Panamá,
en donde le dieron a todas las empresas que se fueran a establecer 10 años de exención de impuestos con tal de que abrieran allá sus oficinas, fábricas, etcétera. Y entonces ahora hay un prácticamente pleno empleo en la formalidad en Panamá. Entonces, lo que necesitamos es realmente incentivar la inversión, abrir todos los caminos a la inversión. Un ejemplo que yo he visto en México, para que también veamos que sí funciona, es, por ejemplo, hace un poco más de 10 años, en Zacatecas, fui testigo de cómo se le dio a la cervecería Modelo, se le obsequiaron las tierras para que se estableciera ahí la fábrica, y entonces generó muchos empleos en la formalidad. Entonces, el gobierno puede realmente incentivar la formalidad, pero precisamente tiene que haber medidas que incentiven la inversión. Rogelio, si no hay inversión, no hay empleo formal. Rogelio, discúlpame, Héctor. Rogelio, no quisiera dejar a Alice sin participación en la última participación. Tu punto de vista. Mira, yo estoy de acuerdo, pero hay que ser muy claros. Informalidad es precariedad. Informalidad es trabajar sin derechos laborales. El dato estadístico de INEGI es personas que trabajan sin acceso a salud, sin acceso a contrato y sin ninguna otra forma de protección social, 55%. De ellas, la mitad están en lo que se llama el sector informal, lo cual quiere decir que la otra mitad está fuera del sector informal. Entonces, ya no hay tiempo, Eduardo, pero lo hemos platicado muchas veces, yo lo enfatizo. En México la pobreza se crea desde trabajos que no pagan lo suficiente. Por supuesto que necesitamos inversión, pero una inversión que tenga los derechos laborales en el centro. Si seguimos creyendo que basta la inversión y la creación de empleos, no va a haber manera de reducir ni informalidad ni pobreza. Y como nosotros somos la acción ciudadana frente a la pobreza, no cualquier crecimiento es conveniente para el país. Ya nos fue suficiente mal los últimos no sé cuántos años. El TLC no cumplió, el nearshoring no va a cumplir si no metemos los derechos laborales en el centro del crecimiento económico del país. Y eso empieza por remuneración suficiente que no produzca pobreza. Alice, gracias, Rogelio. Alice, por favor. Yo creo que hay que pensar muy seriamente un poco en el tenor de lo que dijo Rogelio, en una desmercantilización del trabajo, ¿no? Hay que decir que el seguro social, o sea, el apoyo a salud, a pensiones, al cuidado, etcétera, no tiene que depender de la calidad del trabajador y de su ingreso. Y esa es la idea de un estado de bienestar que valga su nombre, ¿no? Entonces ahí, más allá del sistema de cuidado que pues tiene beneficios mucho más allá también de las personas que van a poder acudir a un ingreso, hay que desconectar el ingreso laboral del goce de esos servicios que deben de ser un derecho humano, ¿no? Y deben de ser universales y de calidad y públicos para todos. Alice, muchas gracias. Alice Crosser, gracias por estar con nosotros. José Nabor Cruz, Marcelo, muchas gracias por estar aquí también. Gracias a Rogelio Gómez Hermosillo y a Héctor Márquez Pitol. Les agradecemos infinitamente el habernos ayudado a entender este asunto que es fundamental para el presente y futuro del país. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta próximo encuentro. Mucho gusto a todos. Gracias. Nosotros tenemos la obligación de entregar la señal a una persona que tiene la mejor información después de una pausa.